Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Esta semana estamos hablando del profeta Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación. Y parecido a su maestro Elías, Eliseo hizo muchos milagros y parece que hizo muchos más que su maestro Elías, maestro profeta Elías. Eliseo hizo grandes proezas porque completó en cierta forma la misión profética de Elías al liberar al pueblo de Israel de la religión de Baal. Entonces, esto de que Dios es mi salvación se mira claramente reflejado en la personalidad y el ministerio profético de Eliseo, porque desempeñó una labor importante para lograr restaurar la fe en el Dios de Israel. Claro, porque bajo Elías casi se había erradicado el culto a Baal, pero después de su muerte como que volvió con más fuerza. Eliseo tuvo que luchar de nuevo con esa religión falsa. Pero vemos que Eliseo fue un profeta con gran poder, con mucho valor, y era un profeta viajero, ¿no? Él recorrió casi todo el territorio de Israel, mientras Elías, mucho de su ministerio lo hizo en privado, lo hizo a escondidas. Eliseo no, fue un hombre público, un hombre que hasta aconsejaba a reyes, hizo todo su ministerio de forma muy pública. Sí. Ahora bien, este hombre Eliseo me encanta, ¿sabes? Cuando yo estoy estudiando esta lección de Eliseo, me doy cuenta que tenemos aquí un gran hombre que no solamente tenía mucho poder, sino que estaba junto a la gente. Ahí vamos a ver nosotros cómo él participó no solo con el pequeño, sino también con el grande. Lo que quiere decir es que era un profeta del pueblo, un profeta de Dios que estaba junto a su pueblo. Ahora, los dos primeros milagros de Eliseo fueron los siguientes. Con el manto de Elías separa las aguas del río y lo atraviesa, como había hecho Elías con él. Anteriormente, Eliseo hace lo mismo. Fue por ese milagro de separación de las aguas que reconocieron que él era el sucesor de Elías, según dice el capítulo 2, versículo 15 de Segundo de Reyes. Luego, Eliseo, purifica el agua inconsumible del pueblo de Jericó, según la Biblia, ahí en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Estos son los dos primeros milagros, los dos primeros portentos que se le miran a Eliseo. Y podemos decir que el Espíritu Santo se encarga de ratificar que esto lo hizo Eliseo de manera perfecta y permanente, cuando en el capítulo 2, en el versículo 22, se dice claramente que Eliseo tenía el poder de hacer estos milagros. Claro, hizo muchos milagros más. Seguro que hizo milagros que no están en la Biblia, pero vemos, por ejemplo, cuando él va a una viuda pobre y hace un milagro de que su aceite no se acaba más, que ella va volcando aceite, llena todos los envases que puede conseguir y tiene eso para sostenerse a ella y a su hijo por mucho tiempo. ¿Qué te Vemos parece? que él trabajó con una familia, como es el término, tsunamita, ¿no? Que eran extranjeros. Y es interesante que Elías y Eliseo trabajan mucho con extranjeros. Vemos que él hace un milagro con unos milagros con los profetas. Una vez que habían preparado una comida y por error echaron algo venenoso a la comida, y el profeta sanó la comida. Otra vez multiplicó panes de cebada, ¿no? Para alimentar a 100 hombres, dice. Pero tal vez el milagro más llamativo es lo que pasó con Naamán, ¿no? Porque Naamán era un sirio importante, jefe del ejército, y era leproso.
¿no? Y sí. él llega a enterarse de que hay un profeta en Israel, va ahí buscando ser sanado y el profeta ni sale para verlo. No, envía un mensajero para decirle que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y el hombre como que no quiere, pero sus siervos le convencen y él va y se sumerge 7 veces y cuando sale ya no tiene lepra. ¿No? Entonces vemos estos milagros, esta variedad de milagros, vemos el poder de Eliseo con estos ejemplos de actividad milagrosa. Bueno, ahora bien, la importancia de los milagros que hizo Eliseo es muy profunda. En su mayor parte podemos decir los milagros realizados por Eliseo fueron actos de amabilidad y bendición, pero en el fondo, escúcheme bien, su objetivo principal era reforzar el ministerio restaurador de la fe en el Dios verdadero. Para eso hacía milagros Eliseo, es decir, no los hacía simplemente porque se le ocurría o porque había una necesidad específica, sino que estos milagros de Eliseo están ahí narrados para darnos a entender que él contaba con el poder de Dios para hacer el ministerio profético de restaurar la fe en el Dios de Israel. Ahora, como hemos dicho anteriormente, en la Biblia todo lo que ocurre tiene una intencionalidad, y estos milagros aquí no están narrados simplemente por azar, sino que están narrados específicamente para darnos a entender lo que Dios estaba persiguiendo a través de este profeta, y era lo que ya estamos diciendo, la restauración de la fe en el Dios verdadero. Y es interesante, por ser un profeta tan importante, la Biblia enfatiza que Eliseo era un hombre muy humilde, era un hombre que se guiaba más por su amor hacia Dios y por su amor a Israel que por motivos personales, que él siempre estaba buscando el bien de los demás. Y en aquel entonces tenían lo que llamaban escuelas de profetas. No creo que hayan sido escuelas como tenemos hoy en día, donde tenían distintas materias, esa cosa, pero eran personas que seguían a los profetas como discípulos para aprender de ellos, para aprender sus enseñanzas y preservar sus enseñanzas. Y dice que había 100 hombres que andaban con Eliseo, que nos muestra que aunque era un hombre humilde, tenía mucha influencia con el pueblo. Parece que Eliseo era el director de la escuela profética que estaba en Gilgal. Ahora, quiero hacer una observación rapidita, hermano. Mira, para el tiempo de Elías están persiguiendo y matando a los profetas. Pero para el tiempo de Eliseo ya se está restaurando tanto la fe en el Dios de Israel que incluso comienzan a aparecer escuelas de profetas. ¿Qué te parece? Es un cambio radical el que se dio producto del ministerio de Eliseo y de Elías. Interesante. Entonces, vemos estos profetas, podemos aprender mucho de su fe. No vamos a imitar sus obras, no vamos a tener la misma autoridad para hablar de parte de Dios, pero sí podemos ser personas de fe, personas dispuestas a enfrentar la maldad, enfrentar los errores, enfrentar una sociedad corrupta y decir, el Señor ha hablado y esto es lo que dice el Señor. Así que para hacer eso, tenemos que seguir estudiando la Biblia, lo cual lo vamos a hacer en este programa y en nuestras vidas. Espero que siga con nosotros. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Esta es la historia de Naamán en 60 segundos. Los sirios eran grandes enemigos de los israelitas. Naamán era jefe del ejército sirio, un hombre importante. También era leproso, algo vergonzoso. La lepra se consideraba incurable y muy contagioso. Naamán escuchó que el profeta Eliseo podía realizar milagros. Naamán fue a verlo y Eliseo le envió a decir que debía sumergirse en el río Jordán 7 veces. Naamán se sentía insultado porque el profeta no le atendió personalmente. No quería sumergirse en el Jordán porque creía que los ríos sirios eran mejores. Sus siervos le convencieron que hiciera lo que le había dicho el profeta. Al sumergirse las 7 veces, fue curado de su lepra.
Naamán prometió que de ahí en más adoraría solamente al Señor. Es la historia de Naamán en 60 segundos. Bueno, ahora bien, la importancia de los milagros que hizo Eliseo es muy profunda. En su mayor parte podemos decir los milagros realizados por Eliseo fueron actos de amabilidad y bendición, pero en el fondo, escúcheme bien, su objetivo principal era reforzar el ministerio principal, era reforzar el ministerio restaurador de la fe en el Dios verdadero. Para eso hacía milagros Eliseo, es decir, no los hacía simplemente porque se le ocurría o porque había una necesidad específica, sino que estos milagros de Eliseo están ahí narrados para darnos a entender que él contaba con el poder de Dios para hacer el ministerio profético de restaurar la fe en el Dios de Israel. Como hemos dicho anteriormente, en la Biblia todo lo que ocurre tiene una intencionalidad. Y estos milagros aquí no están narrados simplemente por azar. Sino que están narrados específicamente para darnos a entender lo que Dios estaba persiguiendo a través de este profeta. Y era lo que ya estamos diciendo, la restauración de la fe en el Dios verdadero. Vemos estos profetas, podemos aprender mucho de su fe. No vamos a imitar sus obras, no vamos a tener la misma autoridad para hablar de parte de Dios. Pero sí podemos ser personas de fe, personas dispuestas a enfrentar la maldad. De enfrentar los errores, enfrentar una sociedad corrupta y decir, el Señor ha hablado y esto es lo que dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día alabamos tu nombre. Queremos que nuestras vidas sean un sacrificio a ti, una adoración a ti. Pedimos, oh Padre, una bendición especial para cada oyente de este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.